Bienvenido a todos los medios de comunicación unidos. Estamos en el cuarto conversatorio dedicado al artesano de la paz, reflexionando la segunda exhortación pastoral dedicada a dar desde nuestra pobreza. Conversamos en un inicio con el padre José María Tojeira y volvemos a dialogar nuevamente acerca de todo el papel que la Iglesia hace en la ayuda, en la contribución solidaria, material y espiritual para el crecimiento y fortalecimiento de una estructura, ya sea pues física, pero también, sobre todo, espiritual. Padre José María Tojeira, bienvenido. Gracias, estamos de nuevo con alegría hablando de Monseñor Rivera, artesano de la paz. Bueno, hablamos un poco acerca del papel de la Iglesia en El Salvador respecto a lo que significa la colecta Cristiano en la Iglesia eres tú, que está reflejada totalmente en esta segunda exhortación pastoral. Y ahora hablábamos de todo lo que se contribuye, de cómo las personas también de buen corazón aportan a la Iglesia de una manera específica, pero ahora vámonos más allá, pasemos fronteras, hablemos un poco acerca de la ayuda internacional que tiene la Iglesia y que da a la sociedad. Monseñor Rivera fue una persona fundamental en El Salvador para conseguir apoyos internacionales en medio de la catástrofe que fue la guerra civil tan larga, además, que sufrimos en El Salvador, ¿verdad? 11 años de guerra es un desgaste muy fuerte y es generador de pobreza, de migración, Un atraso de en todo dificultades múltiples. Él supo conectarse muy bien con agencias del exterior, con las Cáritas de muchos países. La de Alemania la menciona él, Adveniat y Miserior, son las dos grandes agencias de la Iglesia Católica en Alemania. También Pan para el Mundo, que es de los protestantes, también fue generosa con la Iglesia Católica, ¿verdad? Muchas veces las agencias, Pan para el Mundo también es alemana, las agencias incluso luteranas, por ejemplo, contribuían con la Iglesia Católica al ver el protagonismo, mayor extensión, fuerza, etcétera, de la Iglesia dentro de El Salvador, ¿verdad? Monseñor Rivera fue muy hábil en saber ligar las necesidades de El Salvador con agencias de desarrollo, de solidaridad, especialmente de Alemania, pero también con las conferencias episcopales de otros países. Él cita Alemania, Bélgica y otros países que fueron muy solidarios también con la guerra. No con la guerra, sino con las necesidades provocadas por la guerra. Muy bien, en el caso concreto, también acá Cáritas ha hecho un buen papel, ¿verdad? Como pastoral. Sí, Cáritas aquí fue realmente la encargada de canalizar muchas de las ayudas. Una persona que podría dar excelentes testimonios de la ayuda dada es el padre Tavo Cruz, porque fue durante muchos años, como señor Rivera, el encargado de estos temas de desarrollo, solidaridad, etcétera. Y realmente cubrían, yo me acuerdo, algunas anécdotas, ¿verdad? Es decir, una eran los silos, pequeños silos, para que los campesinos, muchas veces aislados, pudieran guardar su grano y no se les estropeara, porque el campesino generalmente cultiva incluso más de lo que puede consumir en el año, ¿verdad? En su familia, y una parte la utiliza para vender. Pero tienen que guardarla, no es bueno vender la cosecha, y más en zonas de guerra era difícil el sacar la cosecha, llevarla, etcétera. Había que buscar momentos oportunos, ¿verdad?, para poder salir o que llegaran alguna gente a comprar, etcétera. Y entonces una campaña muy fuerte de construcción de silos, pequeños silos, pero yo no sé cuánto tendrían, más de 1 metro cúbico para guardar los granos. Y realmente había silos en todas las casas, ¿verdad?, del campesinado. Alguna vez hubo problemas porque no querían dejar pasar los silos, porque decían que los silos los agarraba la guerrilla y cortaban el aluminio de los silos para hacer bombas caseras y cosas de esas. Pero la iglesia demostró que no, que Cáritas realmente cumplía con su misión y que estaban bien catalogados dónde estaba cada silo, en qué casa, en qué comunidad, etcétera, ¿verdad? Es decir, realmente fue un trabajo muy, muy de base, muy importante y que se continúa en la actualidad. Es decir, hace
pocos años, cuando las maras hacían que mucha gente saliera de sus comunidades, Cáritas trabajaba en conseguir refugio internacional para gente que tenía miedo y no encontraba un lugar en el país que considerara seguro. A veces le habían matado ya algún pariente, etcétera. Cáritas trabajó mucho en conseguir apoyo humanitario internacional, residencia en definitiva en otros países para gente que huía de las maras y también para reubicarlos en zonas donde las maras no tenían peso ni poder, ¿verdad? Y donde pues podían llegar y restablecerse de nuevo, pero necesitaban el apoyo de cómo restablecerse de nuevo en un lugar después de haber dejado su casa, su terreno, etcétera, ¿verdad? Podemos decir que dentro de esta ayuda internacional, que acá también se ha vivido de esta manera, gracias a Monseñor Arturo Rivera Damas, que colaboró, contribuyó y pues con la humildad y la sencillez también pidió ayuda internacional, obviamente, Sí. porque el país estaba en crisis económica, nivel de violencia total, había iniciado el conflicto armado, y nosotros hacemos referencia a esto no porque dicen, es que esto hay que olvidarlo, hay que recordarlo, hay que tenerlo presente, porque lo que se tiene presente no se olvida y no se repite, ¿no? En este sentido. Exactamente, además hay que recordar lo bueno en medio de la dificultad, porque lo bueno siempre es bueno, ¿verdad? Pero cuando lo bueno se realiza, cuando el mal tiene demasiada fuerza, y una guerra siempre es un mal, el poner solidaridad, poner amor, poner servicio a las personas, poner ayuda al necesitado, tiene más mérito, ¿verdad? Y más cuando a veces te persiguen o te malinterpretan o te quieren dificultar tu trabajo, ¿verdad? Es decir, me acuerdo que cuando el terremoto del 86 llegó un avión de Los Ángeles cargado de ayuda, ¿verdad? Y lo retuvieron en el aeropuerto, no sé, 24 o 48 horas, porque querían saber dónde iba a ir, por si acaso, bueno, era para la iglesia, ¿verdad? Pero querían tener seguridad de que eso no iba a ir para la guerrilla o para lo que fuera, ¿verdad? Y bueno, la iglesia efectivamente dio todas las garantías, al final se lo dieron, pero muestra también una dificultad a veces a la hora de recibir ayuda y de repartirla, ¿verdad? Cuando hay intereses distintos, intereses de una guerra, miedos, desconfianzas, etcétera. La iglesia sí jugó siempre un gran papel en redistribuir la ayuda internacional que llegó masivamente a través de la iglesia. Monseñor Rivera supo manejar eso. Yo creo que Monseñor Urioste estaba también bastante involucrado en dar garantías y en asegurar la buena administración de los bienes que se recibían. Y realmente hubo un apoyo de la iglesia y de los colaboradores de Monseñor Rivera muy intensa en esa labor y muy eficaz, creo yo. Había una reciprocidad y un esfuerzo, pero este esfuerzo era colectivo. ¿Y cómo era sistematizado esto para que llegara a las personas más necesitadas? Bueno, la iglesia estaba muy organizada, ¿verdad? Es decir, realmente yo tengo más experiencia de lo que pasó en el terremoto, ¿verdad? Cómo se organizaba. Ahí la organización fue mucho a través de los jóvenes y de los grupos juveniles de la pastoral juvenil de cada parroquia, que realmente se organizaron para transportar materiales de reconstrucción, se organizaron para redistribuir alimentos, hicieron censos en las comunidades para tener claridad de dónde se daba, a quién se daba, las necesidades de cada uno, etcétera, ¿verdad? Pero también en la guerra hubo una organización muy fuerte y una colaboración muy grande de la iglesia con las parroquias. En muchos lugares hubo que reconstruir, me acuerdo en las parroquias de Arcatao, en el norte de Chalatenango, es decir, se construyeron en una parroquia pequeña de tal vez unos 5,000 habitantes, pero se construyeron con gente que volvió de Mesa Grande, de los refugiados salvadoreños, del orden de las 250 casas, ¿verdad? Es decir, unas casas bastante, digamos, mucho más grandes que las casitas estas que hay por aquí en los alrededores de El Salvador, en las zonas marginales, ¿verdad? Unas casas bonitas, bien construidas, fue todo con ayuda de la iglesia para que la gente que volvía sin nada de
del campamento de refugiados, ¿verdad? Aparte de escuelas que se construyeron, etcétera. Escuelas que se construyeron para la comunidad y que ahora están en manos del Estado, ¿verdad? Es decir, la iglesia ni siquiera en esos momentos de dificultad de la guerra ni siquiera trabajaba para ella, ¿verdad? Sino para las comunidades, y las comunidades quedaron con los bienes muchas veces, ¿verdad? Dentro de ello podemos decir que pues Cáritas tiene una auténtica credibilidad, Sí. de solidaridad, de ayuda, y que esa ayuda que brinda pues llega, ¿no? Es como el caso que usted compartió en España. Bueno, ¿cómo es eso Sí. que es más conocido Cáritas, que podríamos decir Que la misma iglesia. que la misma casi, iglesia sí, como sí. tal, ¿no? Pues estamos hablando del caso Sí. con otra realidad, con otra cultura, pero que si Cáritas tiene esta fuerza, ¿no?, de credibilidad, se debe a eso, ¿no? Sí. No, realmente Cáritas ha hecho un gran esfuerzo y lo sigue haciendo, ¿verdad? En la actualidad es Monseñor Elías Bolaños el encargado de Cáritas, y él todos los meses con Antonio Baños, es el director, se reúne con todo el cuerpo de los trabajadores de Cáritas para reflexionar, para buscar temas de ayuda, para ver cómo responder a la realidad con generosidad, para analizar las situaciones. Realmente tienen un proceso de formación y de trabajo que yo creo que cuajó con la guerra, ¿verdad? Es decir, y que no se olvida, ¿verdad? Y que sigue funcionando con un modo de proceder realmente bueno, ¿verdad? De reflexión, acción, servicio, caridad, incidencia en los lugares más débiles, etcétera. Ahora, esto trae a la memoria, Padre José María Tojeira, la referencia que tenemos en el mundo con el Papa Francisco, y lo que nos invita desde lo que nosotros tenemos a orar por que cese la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero el Papa no se ha quedado de brazos cruzados. Hemos dicho desde siempre que es una iglesia activa y que él está preocupadísimo y ve la manera de cómo llegar y cómo llevar ayuda a las personas que están sufriendo. Sí, él siempre, bueno, tiene ahí su encíclica Fratelli Tutti, que nos recuerda que somos hermanos todos, ¿verdad? Son palabras de San Francisco de Asís, pero Fratelli Tutti es todos hermanos, ¿verdad? Es decir, es esa convicción de que todos los seres humanos somos hermanos y debemos preocuparnos unos por otros cuando algún miembro de nuestra hermandad está en dificultad, ¿verdad? Todos hermanos sirviéndonos mutuamente. Hemos tenido pues ayuda internacional, viviendo momentos difíciles, que ha sido así, ¿verdad? A través de Cáritas, a través de organismos de la iglesia que han permitido llegar a más familias y ayudar. Usted dice, bueno, viví de esta manera solidaria, de reciprocidad y de esfuerzo, con la ayuda de hermanos salvadoreños que están sufriendo, que han perdido todo por una catástrofe, y de que la iglesia está ahí, ¿verdad? La iglesia muestra ese sentir. Y Adveniat y Miserior han sido sumamente generosos, incluso con el seminario también. A veces han dado ayudas para el seminario, para la formación del clero, aparte de para las necesidades concretas de la gente. Es decir, Monseñor Rivera supo integrar la solidaridad internacional en la totalidad de los problemas de la iglesia y de la población, ¿verdad? Es decir, atender todo, desde la formación del sacerdote hasta el hambre en algunas situaciones y en algunos lugares, es decir, la necesidad de vivienda, en fin, todas estas realidades, ¿verdad? Yendo para Chalate, sí, por Chalate había unas repoblaciones muy fuertes promovidas por la iglesia en general, no solo en Arcatao, también creo que es en El Paraíso, ¿verdad? En el municipio, antes de la calle de desvío para El Paraíso, ahí hay una repoblación que la construyó la Iglesia Católica. Entonces, es un trabajo realmente interesante el ver cómo se logra, ¿verdad?, canalizar la ayuda internacional hacia las necesidades diversas de un país, ¿no? Muy bien, hay una también, aparte de la solidaridad que ha mostrado la iglesia en el mundo a través de esta ayuda acá en El Salvador por todo lo que ha acontecido, ese esfuerzo de poder ayudar también desde nuestra pobreza, desde lo que tenemos, con personas más necesitadas. Y aquí viene la parte de una
planificación y organización, porque nada funciona espontáneo, ¿no? Todo tiene que ser sistematizado, tiene que ser planificado, tiene que ser organizado para que algo pueda funcionar. En el caso concreto, que haya una continuidad. ¿Cómo se ha vivido eso también en la iglesia? Bueno, también ahí Monseñor Rivera yo creo que tiene un papel en la historia de la Iglesia de El Salvador como muy importante. Es el primero que empieza a organizar la Iglesia para la solidaridad. E incluso el primero que empieza con planes pastorales, quinquenales, de trabajo pastoral, ¿verdad?, en la Iglesia. Es decir, la Iglesia no ha abandonado desde Monseñor Rivera los planes pastorales, se han venido repitiendo, se han venido cada 5 años revisando, construyendo un plan nuevo. El plan pastoral, el último, termina este año, es decir, y me imagino que pronto empezaremos a preparar el plan pastoral del 24 al 24-28, creo que va a ser el plan pastoral, como se llame. Pero se hacen además los planes pastorales con una gran participación de laicos, laicas, con todos los que trabajan en la iglesia, ¿verdad? Es decir, y este tipo de organización, Monseñor Rivera lo quiso tener también en los temas de ayuda, de distribución de la ayuda, y creó su propia estructura, la va creando aquí en la Carta a Dar desde nuestra pobreza, ¿verdad? Es decir, muy organizado. Sí, eso sí contribuyó mucho a una organización sistemática que yo, que trabajé en Honduras, no la había visto en la iglesia hondureña tan bien organizada como aquí, ¿verdad? Ya cuando yo vine en el 1985 a El Salvador, y realmente me llamó la atención que a pesar de estar en guerra tenía una organización mucho más sistemática, más clara en todos los aspectos que la iglesia hondureña. La iglesia hondureña se había centrado mucho en la organización de los celebradores de la palabra, que fue una gran obra y sigue siéndolo, ¿verdad? Es decir, laicos que celebran la palabra los domingos en las comunidades, que reciben formación, etcétera. Pero todo lo que es organización más amplia de formación sistemática, catequesis, formación para el matrimonio, etcétera, en la iglesia salvadoreña estaba mejor organizada. Y yo creo que es parte de esa cultura de organización que impulsó Monseñor Rivera durante sus bastantes años, 14 años de ministerio episcopal dentro de, bueno, antes estuvo de auxiliar y de obispo de Santiago María, pero me refiero más al trabajo realizado en El Salvador, ¿verdad? A partir de su entrada en el 83, 80, y su servicio como arzobispo durante la guerra, ¿verdad? Es una clara postura de colaborar, de contribuir concretamente. Es muy puntual. Al leer la segunda exhortación pastoral, es puntual con cada tema. Sí. Y se refiere de manera directa, concreta, pero a la vez da la solución. Dice, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que está pasando, pero lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Qué manera más estratégica, ¿no? Una estratega total para implementar cosas que hasta el momento, hasta estas alturas, las estamos realizando. Él era tremendamente práctico, ¿verdad? Y además muy simpático en su practicidad. Tenía yo creo que una mezcla de sabiduría intelectual creada por sus estudios con la sabiduría popular de la gente salvadoreña, ¿verdad? Por ejemplo, cuando andaba en Chalatenango, anduvo con el padre Yacuría trabajando el tema de que soltaran a la hija de Duarte. La hija del presidente Duarte fue detenida y secuestrada por la guerrilla, y bueno, se hablaba de hacer un canje por presos políticos, y entonces tuvieron que ir a negociar el tema a Chalatenango, y fue Monseñor Rivera y Yacuría. Y entonces Yacuría le decía, aquí de repente no salimos, le decía al padre Yacuría. El padre Yacuría le dice, no, monseñor. Y dice, tenemos salvoconducto, y aquí el salvoconducto está firmado por el Estado Mayor, esto lo tienen que respetar. Y dice, sí, pero el salvoconducto no se lo podemos enseñar a los aviones. ¿Verdad? Es decir, él era siempre muy concreto y sabía los detalles
de la realidad, ¿verdad? Es decir, y ese mismo saber lo concreto, con esa sabiduría popular y también intelectual, le hacía pues un gerente, vamos a decirlo así, un gerente muy práctico, desde unas razones muy evangélicas, por supuesto, pero un gerente muy práctico ante las necesidades de la iglesia salvadoreña. Podríamos decir entonces que esto de la organización, bueno, planificación y la practicidad total, ¿no? Era muy práctico porque es muy concreto con lo que escribe, es muy concreto con lo que quiere para la arquidiócesis. Y dice, echémoslo a andar de esta manera, y él da los parámetros. Así se ha vivido, así se ha estado realizando durante muchos años. Y lo digo también por lo que implica un poco acerca de esta planificación, de la organización, cómo viene con este hilo conductor. Primero estamos en este proceso, no se pasan los procesos, ¿no? Si concretamos esto, vayamos al siguiente punto. No es que él, lo veo a él como con una visión futura, una visión futura de la iglesia, ¿no? Un hombre con visión. Vanguardista lo llamaría, ¿no? Como Además, que tiene también, ¿no? El magisterio de la iglesia, por ser doctor en Derecho Canónico, pues estaba clarísimo sumergido en el derecho como tal. Pero no era como usted llamó un día por conocer de las leyes, y no era cuadrado y decir, que eso no. Era más abierto, más humano. Era muy humano, eso sí, era real. No era nada, digo, le gustaba el respeto a las leyes, pero no era legalista en el mal sentido de andar mirando los últimos detalles. A veces tenía apoyos, yo me acuerdo una vez que estábamos celebrando la ordenación de un sacerdote. Ahí se cantan las letanías de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y entonces, por la devoción esta que había a Monseñor Romero, también metieron a Monseñor Romero, ruega por nosotros, ¿verdad? Dentro de la invocación a todos los santos. Y enseguida él, como buen canonista, nos dijo, miren, es decir, no repitan esto en las misas de ordenación, porque la Iglesia pone como un inconveniente para beatificar a personas que se les dé culto público antes de que sean canonizados. Y las letanías son parte del culto público de la Iglesia. Entonces, ustedes creen que le hacen un bien a Monseñor Romero y le están haciendo un mal, ¿ah? Pero lo dijo con una gran tranquilidad, ¿verdad? Es decir, como explicando las cosas y desde diciendo, el derecho. Bueno, cada cosa tiene su tiempo. Okay. Él fue el que introdujo la causa de beatificación y canonización de Monseñor Romero, ¿verdad? Y yo ahí veo que esa visión que tenía él, yo estoy seguro que él sabía lo que hacía. A pesar de que cuando inició la causa, bueno, fue en la catedral estaba llena, pero no había demasiada gente, demasiada gente de iglesia, ¿verdad? Es decir, pero me acuerdo que vino un obispo de fuera, un monseñor D'Antoni, creo que se llamaba, que había estado en Honduras, en Olancho, y que los militares lo habían sacado de allá, después de una masacre que hubo en Honduras, y alguno más, pero muy poquitos, ¿verdad? Es decir, y fue una ceremonia como muy sencilla, se veía que había el aprecio popular y tal, pero no lo que hubo durante la beatificación que tuvimos aquí, ¿verdad? Que eran cientos de obispos, casi 1000 sacerdotes, bueno, una barbaridad. Entonces, yo creo que él sabía lo que hacía, a pesar de que era una propuesta que en un momento concreto de la guerra, ¿verdad? Fue el año 90, mucha gente no la quería, ¿verdad? Es decir, había políticos que estaban en contra de que se quisiera beatificar a Monseñor Romero. Había incluso algunos cardenales que creían que no era el momento y que no debía ser canonizado, ¿verdad? Monseñor Rivera tuvo esa visión de decir, Monseñor es un mártir, un santo que va a iluminar a toda la Iglesia Católica, ¿verdad? Es decir, y entonces empieza, aunque en ese momento nadie apreciara el paso que él daba, pero se abrió el camino, ¿verdad? Rompió brecha, como quien dice, y después, bueno, llegamos a lo que llegamos, ¿verdad? Con gran alegría de todos, además.
Él inicia este proceso. Él sabe, era estratega, ¿verdad? En esto. Exacto, tenía el conocimiento de cómo hacer todo un proceso para llamado, considerado siervo, beato y luego santo, ¿verdad? Pero para ello implicó muchísimos años de trabajo, de esfuerzo y lo que conlleva todo lo que nosotros conocemos dentro de los libros, dentro de todo lo que han escrito Monseñor Romero. Aparte de esa amistad y ese vínculo que él tuvo, no hay duda que un santo lleva a otro santo, ¿no? Una Pues, persona que estaba siempre sumergida en el mundo de la solidaridad, de la hermandad y sobre todo, yo digo, la iglesia no estuvo desapercibida en ningún momento de la gente más necesitada, o dice la opción preferencial por los más necesitados, siempre estuvo ahí, ¿verdad? Y que eso fue fuertemente criticado, ¿no? Por tener una opción, ¿no? Sí. En el momento de la guerra, claro, los que más sufrían eran los pobres, y los pobres vivían muchas veces en las zonas de guerra, ¿verdad? Entonces, al ayudar a los pobres en las zonas de guerra, los militares que tenían una política de tierra arrasada, es decir, de eliminar todo, pues evidentemente les molestaba. Y los políticos que estaban como más en apoyo a los militares también veían en la iglesia una posición que no aceptaban, ¿verdad? Es decir, ellos querían la victoria militar, la destrucción, independientemente de lo que fuera, la destrucción de todo lo que pudiera parecer que de alguna manera ayudaba a la guerrilla. Y el señor Rivera decía, no, primero hay personas humanas, ¿verdad? Y las personas humanas son nuestros hermanos, hay que ayudarles, ¿verdad? Es decir, me acuerdo de una anécdota, en una reunión del clero, un sacerdote le preguntó a Monseñor Rivera si se podía absolver a los guerrilleros, porque decía, los guerrilleros pelean, disparan, matan, ¿va? Y si uno viene a confesarse y dice, pues sí, en la guerra maté a un hombre y tal, ¿le puedo absolver o le tengo que exigir que deje de ser guerrillero para poder recibir la absolución? Le preguntó, ¿va? Y entonces Monseñor Rivera dijo, miren, es decir, ahí tienen ustedes que analizar bien las circunstancias. Si ha matado a sangre fría, evidentemente eso es un pecado gravísimo, intolerable, hay que ponerle penitencia. Y si se vale de su posición en la guerrilla para hacer asesinatos a sangre fría, hay que decirle que no se le puede dar la absolución. Pero la mayoría de los que están ahí evitando que los maten, porque han matado jóvenes simplemente por ser jóvenes. Entonces, cuando están ahí hay que aplicar el principio, y si es en guerra, ¿verdad?, en conflicto, en la lucha, pues aplicar el principio de la legítima defensa, es decir, una persona que ha tenido que involucrarse en la guerrilla para que no lo maten, está actuando en defensa propia. Entonces hay que aplicar ese criterio y darle la solución, recomendarle que no sea cruel, es decir, que busque siempre la paz, pero no, sí le pueden dar la absolución. Entonces la gente se quedaba un poco impresionada de lo bien que manejaba los casos, ¿verdad? Es decir, cómo aplicaba criterios, cómo aplicaba reflexión, etcétera, y no solo normativa, esto sí, esto no, esto sí, esto no, ¿verdad? Es decir, eso es eso importante. tenía un sentido de lo humano muy fuerte y un sentido de lo humano en que, bueno, lo cristiano busca siempre que lo humano llegue a la plenitud, ¿verdad? Y en ese sentido, Monseñor Rivera, desde su humanismo, buscaba que se llegara a la plenitud de la comprensión mutua, la hermandad y el amor en definitiva, ¿verdad? Un trabajo incansable por trabajo de paz, una paz auténtica, un diálogo en donde también invitaba a eso prácticamente, ¿verdad? A sentarse, a dialogar y sobre todo a encontrar soluciones muy concretas y muy puntuales, ¿no? Por ello, nosotros lo recordamos y que las futuras generaciones también lo recordemos como artesano de la paz, cuando llamamos esto, ¿verdad? El papel que él ha jugado como arzobispo entre 13 y 14 años de arzobispo, pero que sobre todo los aportes han sido sustanciales. Hemos venido hablando ya de la primera carta, que lo recordamos nuevamente, Cristiano de la Iglesia eres tú, que hacemos referencia a lo que hoy sí tiene más aplicación y sentido de la colaboración, que es dar desde nuestra pobreza, que aquí sí habla del desprendimiento, de la solidaridad económica, material, para poder ayudar y contribuir a
a que las parroquias, a que las casas, a que todo lo que tenga que ver con el ámbito de la pastoral social pueda ser también suplido, ¿no? Hasta cierto punto. Concluyamos, Padre José María Tojeira, respecto a Cristiano, la iglesia eres tú, con este punto de vista de solidaridad y de contribución. Ya nos vamos acercando prácticamente a este tiempo, un par de meses más, y se inicia esta campaña. Esa campaña que comenzó Monseñor Rivera, ¿verdad? Es herencia de él, y una herencia que realmente ha dado muchos frutos, no solamente para la Iglesia Católica, sino para la comunidad cristiana y la comunidad salvadoreña. Es decir, en muchos lugares se ha construido, por ejemplo, escuelas parroquiales que prestan un excelente servicio. Hay también pequeños centros de salud parroquiales, es decir, hay lugares de reunión para la gente. Es decir, realmente se ha trabajado muy bien, ¿verdad? Y ayuda en algunos momentos especiales con granos, comida, etcétera, cuando hay necesidad. En la iglesia eres tú ha sido realmente como campaña, ¿verdad? Como campaña, un ejemplo de solidaridad, de esfuerzo, y realmente ha ido creciendo mucho. Es decir, que es una campaña ahora que da oportunidad a una generosidad muy grande de la gente. Una campaña que se crea con esta visión de que sea permanente, que perdure en el tiempo, y que de esta manera nos vayamos nosotros viendo como hermanos, solidarizándonos y contribuyendo, ¿no? Que vale la pena este conversatorio que lleva como nombre Monseñor Arturo Rivera Damas, artesano de la paz, hace referencia de que él estuvo en un momento determinado de la historia difícil, de conflicto, pero que él supo mediar, que él supo, a través de este talante intelectual como doctor en Derecho Canónico, pero como amante y servidor fiel del Evangelio, también supo vivir con los más necesitados, ¿no? Y que en medio de esto él supo dar también aliento y sobre todo pues la palabra de Dios, que siempre será consuelo para nosotros. Efectivamente, para mí es una persona ejemplar y un modelo de santidad también, ¿verdad? Dentro de la iglesia y dentro del ejercicio del episcopado. Es una persona realmente muy ejemplar para todos y muy imitable también. Monseñor Romero le tocó una época trágica, vamos a decirlo así, y murió mártir. A Monseñor Rivera le tocó una época también trágica, no murió asesinado afortunadamente, pero dio testimonio de lo que son los valores evangélicos de solidaridad, de amor, de justicia y de paz. Queridos amigos de los medios de comunicación, gracias por estar siempre pendientes de estos conversatorios que llevan, que tienen como propósito conocer, reflexionar y que las futuras generaciones puedan conocer de estas cartas, exhortaciones pastorales, porque nos invitan a ser solidarios, porque nos invitan primero a evangelizar, ¿no? Ya la primera la hemos abordado desde varios puntos de vista, ¿no? Ahora que es más fácil poder evangelizar, poder reunirse, hay una metodología, es decir, ya la rueda ya está hecha, ¿no? Ya solo falta girarla, solo falta comprometerse para poder seguir caminando, solidarizándonos y poder formar parte de esta iglesia que, como el Papa Francisco nos dice, ¿verdad? Una iglesia que peregrina, una iglesia que tiene que anunciar la buena nueva, pero que no tiene que olvidar de lado lo que está mal y que hay que denunciarlo, hay que decirlo, ¿verdad? Desde el punto de vista reflexivo, crítico, y sobre todo que la palabra de Dios también pueda iluminar estas cartas. ¿Qué le han parecido a usted? Nuevamente usted las ha releído, pues, porque sí, en su momento, con el grado de amistad, Padre José María Tojeira, la cercanía que tuvo con Monseñor Arturo, verlo y luego releer nuevamente ¿qué ha llevado a su corazón? Bueno, es decir, realmente el releer a Monseñor Rivera produce un recuerdo como muy lleno de cariño hacia él, ¿verdad? Es decir, y bueno, es decir, uno se reanima, ¿verdad? Leyendo estas cosas y viendo realmente su modo de ser, ¿verdad? Es decir, ese modo de ser tan sistemático, tan progresivo, tan pacífico. Es decir, era un hombre que sabía avanzar sin regañar, sin necesidad
de humillar. De humillar a la gente, de exigirle con fuerza, ¿no? Él iba trabajando, lo mismo yo creo que esa capacidad que tenía de ponerse una meta y seguirla con una paciencia casi infinita, es lo que le llevó a ser un gran mediador durante la guerra y un hombre que dio ejemplo de lo que era diálogo en el país, ¿verdad? Es decir, para mí una gran personalidad y bueno, ojalá un día se abriera, por mi gusto, ¿verdad? Ojalá un día se abriera una causa de beatificación para él también. Y no estamos lejos de ello, ¿verdad? De ver también esta vida ejemplar que para nosotros tiene y debe ser, pues, necesidad, ¿no? De poder conocer a tantos hombres, tantos sacerdotes, religiosas y religiosos, que la Iglesia poco a poco ha identificado, ha dado proceso para el caso concreto de San Óscar Arnulfo Romero, Beato Rutilio Grande, compañeros mártires, Fray Cosme Espesoto, entre otros que vienen en fila, ¿no? De aquellos muchísimos mártires, en el caso de los jesuitas, ¿no? Sí. El trabajo que realizaron de vivir el evangelio, de comprometerse con la justicia, no quedarse callados, de mediar y de buscar ante todo y sobre todo la paz. Ahora que ya no estamos en el contexto del conflicto armado, pero que ya son otras situaciones sociales, pero que también, pues, preguntaría yo, ¿no? ¿Qué estuviera haciendo, qué estuviera pensando Monseñor Arturo Rivera Damas en este contexto, ¿no? Que, muy interesante. Sí. que nos lleva a nosotros a reflexionar de anteponer todo nuestro ego, nuestro orgullo, lo que nos afecta como seres humanos, pero poner siempre lo mejor o dar lo mejor de siempre, ¿no? Y con un gran espíritu de sacrificio de parte de él, ¿verdad? Recuerdo también cuando nombró párrocos para Arcatao, en general, los militares decían que allí no había nadie, ¿verdad? Que ahí nadie vivía en esas zonas del norte de Chalate. Y él se fue a visitar las comunidades que había por allá. Él tenía la información de la iglesia, ¿verdad? Y de religiosos, religiosas que habían visitado en algún momento la zona, de Cáritas. Y entonces él dijo, bueno, para que yo pueda contestar, voy a visitar. Y estuvo visitando pequeñas comunidades en el norte de Chalatenango, viendo que había población, y entonces organizó una parroquia que abarcaba en aquel momento grande, ¿verdad? Es decir, abarcaba Arcatao y Nueva Trinidad, después San José Las Flores con Guarjila y con, no me acuerdo el otro nombre de otro municipio por ahí, es decir, eran parroquias muy grandes, ahora son varias parroquias, y él visitó la población y dijo, aquí hace falta un sacerdote, y nombró un sacerdote. En concreto lo de Arcatao lo sé un poco más porque nombró un jesuita, ¿verdad? Y Padre John de Cortina. Sí. Y no, a John de Cortina, no, un padre Alvarenga, ¿verdad? Padre Alvarenga fue. Sí. Y entonces andaba seleccionando, ¿verdad? Y yo participé un poco en el diálogo con él para ver a quién se mandaba ahí. Y entonces decía, no, el padre Estrada, ese es de universidades, déjalo en universidades que hace mucho bien ahí. Este otro, el padre Aguilar, no me lo saques de Ciudad Merliot, que él está construyendo ahí en Ciudad Merliot una zona de mucho crecimiento, y él va a ser capaz de organizar varias parroquias ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, después de recorrer, él me iba diciendo quién sí, no, ya llegamos al padre Alvarenga, y dijo, este es el tal, ¿verdad? Tenía 60 años el padre Alvarenga, era de la zona, de esa misma zona donde fue párroco. Conocía perfectamente. Conocía bien y se había dedicado a colegios. Yo le decía, es que es un poco mayor. Y dijo, no, este es. Y al fin le nombraron a él, al padre Alvarenga, estaba en Guatemala, se vino para acá y realmente la gente todavía lo venera, está enterrado en la iglesia de Arcatao, ¿no? Pero tenía una gran visión y una gran humana de seleccionar, elegir, realmente un gran obispo. Pensar estas exhortaciones pastorales a futuro y que hasta la fecha nosotros podemos decir que una campaña
que pues el nombre lo dice, cristiano de la iglesia eres tú, que ya lo hemos explicado con el cardenal y el padre José María Tojeira. Tiene ese significado de pues somos cristianos, tenemos que salir a evangelizar, hay un plan estratégico, planificación, metodología para poder evangelizar punto por punto. Así lo dice Cristiano de la Iglesia eres tú, que fue la primera exhortación pastoral, y ahora dar de nuestra pobreza, de lo que hemos concluido el día de hoy en este cuarto conversatorio, en donde el padre José María Tojeira nos ha hablado desde su experiencia, desde su vivencia y desde el análisis que ha hecho, que es una carta muy puntual. No hay muchos matices, no hay colores, no hay refrescos, está muy puntual en lo que trató de expresar y sobre todo lo que nosotros podemos hacer vida, ¿no? Y marca un camino muy claro hacia la autonomía de la Iglesia, ¿verdad? Y hacia la propia realización de la Iglesia como cuerpo de Cristo al servicio de los demás. Muy bien, muchísimas gracias, padre José María Tojeira. Gracias a todos los amigos de los Medios Católicos Unidos por estar en esta transmisión acá en El Salvador y el mundo entero, cuando se comparte a través de las redes sociales. Compartamos, hablemos, conozcamos. No podemos hablar de alguien si no le conocemos. Es principio, ¿no? Que investiguemos, indaguemos y démonos cuenta del artesano de la paz, de quien fue Monseñor Arturo Rivera Damas en este conversatorio. Muchísimas gracias y abundantes bendiciones.